Hola con todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a resolver el examen de conectividad de red básica y comunicaciones de CCNA 1 versión 7 Introduction to Networks de la plataforma NetAcad o Networking Academy. Y bueno, antes de comenzar, comentarles que estaré respondiendo cada pregunta y explicando la razón de la respuesta basada en la teoría que nos brinda la plataforma NetAcad, siempre y cuando sea posible, ¿ok? Así que suscríbanse para más. El examen lo estaré dando en la versión español para que ustedes lo puedan entender, así que vamos allá. Bueno, aquí se va a conectar con el Packet Tracer. Listo, ahora sí empecemos. Perfecto, pregunta 1 nos dice, observe la ilustración, el servidor B está intentando ponerse en contacto con host A. ¿Qué dos instrucciones identifican correctamente el direccionamiento que servidor B generará en el proceso? Escoja dos opciones. Pueden pausar el video para leer bien las alternativas y la respuesta es... El servidor B generará un paquete con la dirección IP de destino de host A y el servidor B generará una trama con la dirección MAC de destino del router B. Según la información que nos da Cisco en el punto 3.7 acceso a los datos del tema 3 protocolos y modelos, aquí nos indica direcciones de origen y de destino de la capa de red, o sea la dirección IP, son responsables de enviar el paquete IP desde el dispositivo de origen hasta el dispositivo final, ya sea en la misma red o en una red remota, o sea que la dirección IP tanto de origen y de destino nunca va a cambiar, y aquí nos indica direcciones de origen y de destino de la capa de enlace de datos, o sea donde se encuentra ubicada la dirección MAC. Dice son responsables de enviar la trama de enlace de datos desde una tarjeta de interfaz de red NIC a otra en la misma red, ¿ok? No a una red remota, sino a una misma red. Y esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo que está justamente aquí. Para ponerlos en contexto, PC1 está enviando un paquete al servidor web. Si se fijan aquí a nivel de capa 3, la IP de origen y la IP de destino corresponden pues a la PC1 y al servidor web correspondientemente. Y la dirección MAC a nivel de capa 2, la NIC de destino va a ser la de este router y la NIC de origen va a ser la de la PC1. Esto sucede ya que está en una misma LAN. Vamos a ver ahora qué pasa cuando llega al router, ¿ok? Ahora está en el router y la dirección MAC de destino ahora va a ser la del siguiente router y la dirección MAC de origen va a ser de este mismo router. Como pueden ver, la dirección MAC ha cambiado, ya no es la del PC1. Si se fijan, tanto la dirección IP de origen y de destino siguen siendo la misma. Cuando llega al siguiente router y ya está en el tramo final hacia el servidor web, la dirección MAC de destino ahora va a ser la del servidor web y la MAC de origen va a ser la de este router, ¿ok? Como pueden ver, la dirección MAC ha cambiado a medida que pasa de red a red, pero tanto la dirección IP de origen y de destino, como pueden ver, pues ha sido la misma, no importa si está en una misma red o en una red remota, ¿ok? Entonces por eso esas son las respuestas correctas. Siguiente, 2. ¿Qué protocolos de la capa de aplicación forman parte del paquete del protocolo TCP/IP? Elija tres opciones. Y la respuesta es DNS, FTP y DHCP. En el tema 3.3 suites de protocolos en el punto conjunto de TCP/IP, aquí podemos ver los diferentes protocolos en diferentes capas, pero desde el punto de vista del modelo TCP/IP, ok, no se confundan con el modelo OSI, el cual tiene 7 capas, no, en este modelo solo tiene 4 capas, que justamente son estas de acá, y más abajo justamente en la capa de aplicación, que es lo que nos pregunta. Aquí se encuentra lo que es DNS, DHCP y más abajo está el FTP, ¿ok? Los otros protocolos que se encuentran ahí pues están en la capa de internet, uno que se llama NAT y los otros dos están en la capa de acceso de red, el cual es ARP, y acá también se encuentra lo que es PPP. Entonces nos preguntaba solo por la capa de aplicación y por eso esas son las respuestas. Perfecto, continuemos con el siguiente. Dice 3. Cuando el direccionamiento IPv4 se configura manualmente en un servidor web, ¿cuál es la propiedad de la configuración IPv4 que identifica las porciones de red y de host de una dirección IPv4? Y la respuesta es máscara de subred. Esto lo indica en el punto 2.6 puertos y direcciones. En la parte de direcciones IP, justamente acá dice, con la dirección IPv4 también se necesita una máscara de subred. Una máscara de subred IPv4 es un valor de 32 bits que separa la porción de red de la dirección de la porción de host. Junto con la dirección IPv4, la máscara de subred determina a qué subred pertenece el dispositivo. Perfecto, continuemos con la pregunta 4 y dice aquí, para el conjunto de protocolos TCP/IP, ¿cuál es el orden correcto de los eventos cuando se está preparando un mensaje telnet para ser enviado a través de la red? Entonces, esto lo voy a agrandar un poco más. Listo, y la respuesta es
Primero, los datos con formato telnet se entregarán a la siguiente capa. Segundo, se agrega el encabezado TCP. Tercero, el encabezado IP es agregado. Y cuarto, se agrega el encabezado Ethernet, ¿ok? Esto lo podemos corroborar en el apartado 3.6, encapsulamiento de datos, justamente en esta imagen. Y bueno, para resumirles un poco, la palabra encapsulamiento pues se refiere al proceso de agregar información a medida que atraviese las diferentes capas. En este caso dice datos de correos electrónicos, pero imaginemos que son los datos en formato telnet que nos decía en la pregunta, ¿ok? Esos datos se encapsulan en la siguiente capa y se le agrega el encabezado de transporte, y a esto pues se le llama un segmento, ¿ok? Luego esto de aquí se le agrega un encabezado de red y a todo esto pues se le llama paquete. Luego pasa a la siguiente capa y se le agrega un encabezado de trama, y a esto le llaman pues trama, ¿ok? Adicional a eso se le agrega un tráiler de la trama donde está el FCC, que es un mecanismo de detección de errores, ¿no? Por último, para que se puedan comunicar estos dispositivos pues tienen que ser enviados en formato binario, ¿no? Como se indica aquí en unos y ceros. Y algo interesante aquí es que cada uno de estos nombres se le llama PDU, solo que dependiendo de la capa le llamamos de distinta manera, ¿no? Más acá abajo justamente aquí está una PDU. En la capa de aplicación pues se le llama datos, en la capa de transporte segmento, en la de red paquete, en la de enlace de datos una trama. Ya cuando está en la capa física pues ya son bits. Y bueno, hay una excepción en la capa de transporte porque existen dos protocolos aquí, una es TCP y otra es UDP, y en la de TCP se le llama segmento y en la UDP se le llama datagrama, ¿ok? Perfecto, continuemos con el siguiente. 5. ¿Cuál es la capa responsable de enrutar los mensajes en una interconexión de redes en el modelo TCP/IP? Y la respuesta es la capa de Internet. Esto lo podemos ver en la sección 3.5 modelos de referencia en el apartado de modelo de protocolo TCP/IP, ¿no? Como ya saben, este modelo tiene 4 capas y justamente la capa de Internet, que es esta, dice determine mejor camino a través de una red, por lo que es el encargado de enrutar los paquetes, ¿ok? Perfecto, continuemos con el siguiente. 6. ¿Qué formato de PDU se utiliza cuando la NIC de un host recibe bits del medio de red? La respuesta es trama. Y bueno, esto lo podemos encontrar en la sección 3.6 encapsulamiento de datos en la parte del desencapsulamiento, ¿ok? Básicamente es la inversa del encapsulamiento que hemos visto anteriormente, y acá nos indica el desencapsulamiento es el proceso que utilizan los dispositivos receptores para eliminar uno o más de los encabezados de protocolo, ¿ok? Y para aclarar ello pues vamos a ver esta animación en donde justamente se está enviando estos bits y estos bits van a transformarse pues en una trama de Ethernet, ¿ok? Que es lo que nos preguntaba. Luego esta trama de Ethernet se va a quitar del encabezado para volverse un paquete IP. Igualmente luego continúa siendo un segmento TCP y al final pues ya le llega los datos para que el dispositivo final pues ya pueda ver la información. ¿Listo? Vamos con el siguiente. 7. ¿Cuál de las siguientes es una característica de los mensajes multidifusión? La respuesta es se envían a un grupo seleccionado de hosts. Esto lo podemos encontrar en la sección 3.1, las reglas de protocolos y modelos, en la parte de opciones de entrega del mensaje, ¿no? En esta parte de red justamente están los 3 tipos de comunicación de datos: unicast, multicast y transmisión, que bueno es broadcast o difusión que le llaman, ¿no? El que nos indicaba pues era multicast y dice la información se transmite a uno o varios dispositivos finales. Más abajo podemos encontrar justamente cómo funciona esto. Unidifusión pues es de 1 a 1, multidifusión o multicast es de 1 a un grupo y difusión o broadcast es de 1 a todos, ¿ok? Muy bien, continuemos con el siguiente. 8. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre los protocolos de red es correcta? Y la respuesta es definen cómo se intercambian los mensajes entre el origen y el destino. Y bueno, esto lo vamos a encontrar en la sección 3.2 protocolos, que en sí lo podemos entender a lo largo del capítulo. Los protocolos de red definen un formato y un conjunto de reglas comunes para intercambiar mensajes entre dispositivos, obviamente desde un origen hacia un destino, ¿no? Ok, continuemos con el siguiente. 9. ¿Qué nombre se le asigna a la PDU de la capa de transporte? Y la respuesta es segmento. Bueno, esta parte ya lo hemos visto en una pregunta anterior. Básicamente está en la 3.6 encapsulamiento de datos, y aquí nos dice, ¿no? Si el encabezado de transporte es TCP, entonces es un segmento. Si el encabezado de transporte es UDP, entonces es un datagrama. Ok, muy bien, continuemos con la siguiente. La 10 dice, ¿en cuál de estas capas del modelo OSI se agregaría una dirección lógica durante el encapsulamiento? Y la respuesta es capa de red.
Y bueno, esta respuesta la pueden ir asumiendo a medida que lean pues todo el capítulo 3, y en este caso me voy a centrar en la sección 3.7 acceso a los datos, en la cual en esta imagen, como pueden ver, esto es referente al modelo OSI, la capa 1 que es la capa física, la 2, la 3, la 4 y la capa superior es de la 5 a la 7, ¿ok? La palabra clave que nos mencionaba en la pregunta pues era direcciones lógicas, y las direcciones lógicas pues son las direcciones IP que opera en la capa R del modelo OSI, no confundirse con las direcciones MAC, que a ellas se les llama direcciones físicas y estas operan en la capa de enlace de datos, ¿ok? Perfecto, continuemos con la siguiente. Dice 11, ¿qué proceso implica colocar una PDU dentro de otra PDU? Y la respuesta es encapsulamiento, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Continuamos con la 12 y dice ahora, consulte la ilustración, un administrador intenta configurar el switch pero recibe el mensaje de error que se muestra en la ilustración. ¿Cuál es el problema? Y la respuesta es, el administrador primero debe ingresar al modo exec privilegiado antes de emitir el comando. Esa pregunta es más práctica, por lo que les invito a ustedes a probarlo en el Cisco Packet Tracer. Sin embargo, para explicarles mejor, me voy a ir a la sección 2.2 navegación del iOS, en donde nos muestra los diferentes modos para configurar un dispositivo Cisco. Ok, tenemos un primer modo, el más básico, exec de usuario, el cual lo podemos identificar con este símbolo mayor. Luego tenemos el exec privilegiado, que para poder trasladarnos del exec de usuario a este modo, tenemos que colocar el comando enable o enable, ¿no? Y luego tenemos un modo de configuración global, como indica aquí, que para pasar a este modo tenemos que colocar el comando configure terminal, y lo vamos a poder identificar con esta palabra de aquí, config entre paréntesis, ¿ok? Entonces por eso en la imagen pues salió un error, ya que si nosotros escribimos pues la palabra configure terminal o config t, que es el comando abreviado, no va a poder pasar de frente a lo que es el configure terminal, no necesariamente de aquí tenemos que pasar al modo exec privilegiado, y de aquí ya podemos pasar al modo de configuración global, ¿ok? Muy bien, sigamos así, vamos al 13 y dice, abra la actividad de Packet Tracer, completa las instrucciones de la actividad y luego responda la pregunta, ¿cuál es la dirección IP de la interfaz virtual de switch SBI en el switch 0? Y bueno, para ello es necesario iniciar este laboratorio en Packet Tracer, así que le voy a hacer clic y esperamos un momento, ¿ok? Listo, aquí ya se me abrió el Packet Tracer y nos indica abra PC0 Desktop, inicie la aplicación terminal para acceder al switch. ¿Cuál es la dirección IP de la interfaz virtual del switch SBI en el switch 0? Entonces nos vamos al PC0, le hacemos clic aquí, nos vamos al Desktop, nos vamos al terminal, le damos a OK, nos conectamos por el modo consola a este switch y aquí le vamos a dar a Enter, colocamos Enable y colocamos Show IP INT Brief, que es un comando muy conocido para ver qué direcciones IP tienen en sus interfaces, ¿no? Y para ver cuáles están activas. Ok, entonces le damos a Enter, así, y acá está la SBI, ¿no? La SBI es una interfaz virtual que justamente es la VLAN 1. Entonces tiene esta dirección IP, 192.168.5.10. Entonces regresamos a nuestro examen y la respuesta es esta, ¿ok? Lo guardamos y ya estaría. Vamos con el siguiente, la pregunta 14. Dice, ¿por qué un switch de capa 2 necesitaría una dirección IP? Y la respuesta es, para habilitar el switch de modo que se administre de forma remota. Para responder a esta pregunta me voy a situar en la sección 2.7 configurar direccionamiento IP, en este apartado que indica configuración de interfaz virtual de switch, ¿no? Y acá nos dice, para acceder al switch de manera remota se deben configurar una dirección IP y una máscara de su red en la SBI, ¿ok? Correcto, vamos con la 15. Nos pregunta cuál de estos dispositivos cumple la función de determinar la ruta que los mensajes deben tomar a través de la Internet Works. Y la respuesta es un router. Y bueno, esta pregunta es similar a una que hemos respondido anteriormente, y básicamente pues el router es el encargado de enrutar paquetes, ¿ok? Como indica en esta oración, la dirección de gateway predeterminado es la dirección IP del router que el host utilizará para acceder a las redes remotas, incluso a internet, ¿no? Básicamente el router enruta los paquetes para que puedan acceder a diferentes redes. Perfecto, vamos con la siguiente y dice 16, una cada característica con el tipo de conectividad a internet correspondiente. No se utilizan todas las opciones y nos da varias, ¿no? La respuesta a esto es, primero tenemos el DSL, es una conexión de gran ancho de banda que funciona mediante una línea telefónica. Luego está la telefonía por dial-up, que por lo general tiene un ancho de banda bajo. Luego está satelital, que no es apta para zonas muy boscosas. Y por último cable, que utiliza un cable coaxial como medio.
Esto lo podemos encontrar en la sección 1.5 conexiones a internet. Justamente aquí nos brinda todos los medios. Aquí está el cable, que básicamente es ofrecido por los proveedores de servicios de televisión por cable y que tiene como medio principal el cable coaxial, ¿ok? Luego está el DSL, que ofrece un gran ancho de banda y que se transporta por la línea del teléfono, ¿ok? Tenemos el celular, que utiliza la red de telefonía celular para conectarse y que ofrece cobertura en cualquier lugar, ¿ok? Luego está el satelital, que ofrece acceso a internet para áreas que de otra manera no tendrían conectividad a internet y pues necesitan una línea de vista despejada al satélite. Por eso es que no es apta para zonas boscosas, ¿ok? Por último tenemos la telefonía por dial-up, que es de bajo costo, pero sin embargo el ancho de banda por este medio pues es bajo, ¿ok? Perfecto, vamos con el siguiente, la pregunta 17, y dice aquí: ¿qué tipo de tráfico de red requiere QoS? Y la respuesta es videoconferencia. Esto lo podemos ver en el apartado 1.6 redes confiables en la sección de calidad de servicio. La calidad de servicio se le llama QoS y básicamente nos indica que a medida que el contenido de datos, voz y video sigue convergiendo en la misma red, QoS se convierte en un mecanismo principal para administrar la congestión y garantizar el envío confiable de contenido a todos los usuarios. Y hablando en términos de prioridad, pues la voz es más prioritaria que cualquier otro contenido, luego sigue el video y por último son los datos. Entonces, cuando se trata de videoconferencias o voz sobre IP, pues sí o sí necesitan de calidad de servicio para que la comunicación sea fluida, ¿ok? Vamos con la pregunta 18 y dice: un técnico de redes está trabajando en la red inalámbrica en una clínica médica. El técnico configura accidentalmente la red inalámbrica para que los pacientes puedan ver los datos de los registros médicos de otros pacientes. ¿Cuál de las 4 características de la red se ha violado en esta situación? Y la respuesta es seguridad. Y para esto nos vamos a ir a la sección 1.6 redes confiables, en la cual pues trata este tema, y podemos ver que hay 4 características que una red debe abordar, ¿no? La tolerancia a fallas, escalabilidad, QoS y seguridad. Vamos a ver rápidamente a qué se refiere cada una de ellas. Entonces, bueno, tolerancia a fallas está construido para permitir una recuperación rápida cuando se produce una falla de este tipo, y una característica que está ligada a esta tolerancia a fallas pues es la redundancia, ¿ok? ¿Y qué es la redundancia? Pues tener varios caminos, varias rutas para llegar a un destino. Como pueden ver aquí, pues si este router falla, no va a perjudicar en sí la red porque tiene otra ruta para salir a internet. Entonces por eso es que esta red es tolerante a fallas, porque toda la red no depende solo de este dispositivo, ¿no? Y sigue la red disponible. Vamos más abajo con la escalabilidad. Básicamente es expandir la red rápidamente para admitir nuevos usuarios y aplicaciones. Y esto se hace sin afectar la red. Como pueden ver en imagen, pues se pueden conectar varios dispositivos, una nueva red, y la red va a seguir funcionando como si nada, ¿no? Al permitir esto, pues se puede decir que es una red escalable y sirve para que la empresa siga creciendo. Continuemos con el siguiente, calidad de servicio, que ya lo hemos visto un poco antes, que es llamada también como QoS, que básicamente es darle prioridad a contenido de datos, voz y video, uno encima de otro, para no congestionar la red, ¿no? Continuemos con el último, y es seguridad de red. Básicamente seguridad de red es asegurar la infraestructura de red, los servicios y los datos, que son los activos de una red, y esto se hace pues para seguir proporcionando conectividad a la red y evitar el acceso no autorizado al software de administración de los dispositivos. Y dentro de la seguridad de red pues tenemos la famosa triada, que es la confidencialidad, el cual indica que solo usuarios autorizados puedan tener acceso a los datos; la integridad, el cual indica que los datos no se deben alterar desde un origen hasta un destino; y por último la disponibilidad, el cual indica que todos los datos deben ser accesibles por los usuarios autorizados, obviamente. Por ejemplo, si hay una catástrofe en los data centers donde están ubicados estos activos, estos datos importantes para la empresa, pues haya un backup, ¿no? Entonces, entendiendo esto, seguridad se adapta más a la premisa de la pregunta, ya que los datos de los registros médicos pueden ser visualizados por todos, ¿no? Y al no asegurar esos activos, que son sus datos, pues está violando la seguridad. Perfecto, vamos con la siguiente, la pregunta 19, y dice: ¿qué término describe un modelo informático en el que el software de servidor se ejecuta en equipos dedicados? Y la respuesta es cliente-servidor.
Esto lo podemos encontrar en la sección 1.2 componentes de la red, en la cual explica muy bien qué hace un cliente y un servidor, ¿no? Básicamente esta imagen pues es un modelo cliente-servidor en el cual el cliente pues solicita servicios y quien tiene esos servicios pues el servidor, ¿no? Que es una computadora dedicada a brindarlos, como por ejemplo servicios de una página web o correo electrónico. Vamos con la siguiente pregunta, que es la 20, y dice aquí: ¿en qué capa OSI se agregan datos a una PDU durante el proceso de encapsulación? Y la respuesta es capa de aplicación. Esto ya lo hemos visto en preguntas anteriores. Igualmente aquí les vuelvo a mostrar: los datos se agregan en la capa de aplicación, ¿ok? Continuemos con la pregunta 21 y dice aquí: ¿qué función tiene la tecla de tabulación al introducir un comando iOS? Y la respuesta es: completa el resto de una palabra escrita parcialmente en un comando. Esto lo podemos ver en la sección 2.3, la estructura de los comandos, en el apartado de teclas de acceso rápido y métodos abreviados. Justamente acá están todas las pulsaciones de teclas y qué hace cada uno de ellos, y al pulsar la tecla tabulación justamente completa una entrada de nombre de comando parcial. Continuamos con la pregunta 22 y dice: ¿se pueden usar contraseñas para restringir el acceso a todo o parte de Cisco iOS? Seleccione los modos e interfaces que se pueden proteger con contraseña. Elija 3. Y las respuestas correctas son modo exec privilegiado, interfaz BTY e interfaz de consola. Esto lo podemos encontrar en la sección 2.4, configuración básica de dispositivos, justamente en la parte de configuración de contraseñas, en la cual, como pueden ver aquí, está cómo se configura pues la línea de consola, que básicamente es el exec de usuario. Luego nos indica cómo asegurar el exec privilegiado de esta manera, y por último las líneas BTY, ¿no? Que también se aseguran de esta manera. Esos son los tres modos que tiene el dispositivo para configurar contraseñas. Perfecto, continuemos con la siguiente pregunta y dice 23: ¿cuál de estas interfaces permite la administración remota de un switch de capa 2? Y la respuesta es la interfaz virtual del switch. Esta pregunta es muy parecida a una anterior, que nos indica aquí: para acceder al switch de manera remota se debe configurar una dirección IP y una máscara de su red en la SBI, ¿no? La SBI es la interfaz virtual del switch. Vamos con la 24 y dice ahora: ¿qué comando evita que todas las contraseñas sin encriptar se muestren como texto no cifrado en un archivo de configuración? Y la respuesta es Service Password Encryption. Esto lo podemos encontrar también en la 2.4, configuración básica de dispositivos, en la parte de encriptación de contraseñas, ¿no? El cual nos indica: para encriptar todas las contraseñas de texto sin formato o en texto plano, se debe utilizar el comando Service Password Encryption, ¿no? Así como se muestra aquí. Perfecto, vamos con la siguiente y dice ahora: ¿en qué se diferencian SSH y Telnet? Y la respuesta es: SSH proporciona seguridad a las sesiones remotas al cifrar los mensajes y solicitar la autenticación de usuarios, mientras que Telnet se considera inseguro y envía mensajes en texto sin formato. Esto lo podemos encontrar en la sección 2.1, acceso a Cisco iOS, en la parte de métodos de acceso. Ambos protocolos se encuentran aquí y básicamente permite establecer una sesión remota con algún dispositivo, ya sea un router o un switch, etcétera, ¿no? Y bueno, la diferencia de ambos es que SSH Secure Shell pues es seguro, ya que cifra pues los mensajes, y Telnet es inseguro y, como indica aquí, solo debe usarse en un entorno de laboratorio, ¿ok? No es recomendable configurar este protocolo en los dispositivos. Perfecto, vamos con la pregunta 26 y dice: ¿cuál de las siguientes son tres características de un SBI? Elija tres opciones. Y las respuestas son: proporciona una forma de administrar un switch de manera remota, 2. está asociado con la VLAN 1 de manera predeterminada, y 3. no está asociada a ninguna interfaz física en un switch. Esto lo podemos encontrar en la parte 2.6, puertos y direcciones, en el apartado de interfaces y puertos. Justamente aquí más abajo nos indica que la SBI son interfaces virtuales porque no hay hardware físico en el dispositivo asociado a ellas, o sea que no las podemos ver, por lo que no son interfaces físicas. Más abajo nos dice: la interfaz virtual le permite administrar de forma remota a un switch, que esto ya lo hemos visto en preguntas anteriores. Y por último, la SBI predeterminada, que es la interfaz virtual, es la VLAN 1. Esta VLAN 1 está presente en todos los switches y no se puede borrar por nada. Perfecto, vamos con la pregunta 27 y dice: una las definiciones con los respectivos métodos abreviados y teclas de acceso rápido de la CLI. No se utilizan todas las opciones. Entonces estas son todas las opciones. Lo voy a disminuir para que lo puedan ver mejor. Listo. Y las respuestas son
tabulación que ya lo habíamos visto, el cual completa un comando que se escribe parcialmente. Luego acá más abajo está la barra espaciadora que muestra la siguiente pantalla. Esto es muy útil para resultados grandes que arrojan algunos comandos, como por ejemplo el show running config, ¿no? Luego está la flecha hacia arriba que está aquí, o control más P, el cual recupera los comandos en el buffer del historial. Esto es muy útil para no tener que escribir nuevamente un comando que ya se escribió antes, ¿no? Solo apretando la flecha hacia arriba, pues vamos a volver a poder colocar ese comando. Luego está el signo de interrogación que se encuentra aquí más arriba, justamente en esta parte, el cual nos brinda una ayuda contextual, ¿ok? Muy útil cuando no se recuerda el comando que uno quiere poner. Simplemente se escribe este signo de interrogación luego de algún comando incompleto y nos va a brindar pues posibles comandos que podemos colocar. Sin embargo, si escribimos mal alguna parte del comando y luego colocamos el signo de interrogación, pues nos va a arrojar un error, ¿ok? Y por último pues está el control más mayus más 6, que en sí pues es este de aquí, no es mayus, es shift, control más shift más 6, que básicamente anula búsquedas de DNS, traceroutes, pins, etcétera, ¿ok? Esta pulsación de teclas es muy útil, ya que cuando ingresan un comando y está mal escrito, la CLI a veces lo que hace es buscar una coincidencia con algún nombre de dominio y se queda en ese proceso harto rato pensando, y para cancelar eso pues apretamos control shift más 6. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 28, y nos indica aquí: un técnico configura un switch con los siguientes comandos, y dice ¿qué configura el técnico? Y la respuesta es una SBI. Ya habíamos dicho, ¿no?, que una interfaz virtual era una VLAN. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 29, y dice: en el comando show running config, ¿qué parte de la sintaxis está representada por running config? Y la respuesta es una palabra clave. Esto lo podemos ubicar en la parte 2.3, la estructura de los comandos, donde nos muestra en esta imagen cuál es el formato o la sintaxis de los comandos, ¿ok? En esta imagen pues hay dos ejemplos: el nombre del dispositivo agregado a este símbolo, que ya lo hemos visto también anteriormente, se le denomina pues indicador, ¿no? Puede ser cualquier nombre, y este puede ser otro, por ejemplo el símbolo del numeral, que indicaría que estaría en el exec privilegiado, ¿no? Luego tenemos ya el comando en sí, en este caso puede ser show, pin, etcétera, seguido de un espacio para completarlo con una palabra clave o un argumento. En la pregunta nos indica show running config, y el running config justamente hace alusión a la palabra clave, ¿ok? Básicamente la palabra clave pues es un parámetro específico que no va a cambiar, mientras que el argumento es un valor o una variable, ¿no? En este caso una dirección IP. Continuemos con la siguiente, la pregunta 30, y dice: ¿cuál de los siguientes comandos o combinaciones de teclas le permite a un usuario regresar a nivel anterior de la jerarquía de comandos? Y la respuesta es el comando exit. Para ello me voy a ayudar del apartado 2.2 navegación del iOS, y acá explica básicamente cómo funciona el comando exit y el comando end. Por ejemplo, acá podemos ver que está en el modo de configuración de la línea de consola, y si nosotros ingresamos el comando exit estando dentro de ese modo, lo va a regresar a un nivel superior, que es el modo de configuración global, ¿no? ¿Qué sucede si en vez de exit colocamos end? Lo que va a pasar es que lo va a regresar al modo de exec privilegiado, y esto sucede con cualquier modo, ya sea en la línea de consola, en las líneas BTY, en la configuración de alguna interfaz o una VLAN, etcétera. Lo va a regresar siempre al modo de exec privilegiado. Adicionalmente a esto, pues podemos apretar las teclas control más Z, que hace exactamente lo mismo que end, ¿ok? En este caso pues es exit la respuesta, porque este hace que solo regrese a un nivel superior. Perfecto, vamos con la pregunta 31, y dice: un administrador de red ingresa el comando service password encryption en el modo de configuración de un router. ¿Qué logra este comando? Y la respuesta es: efectivamente, este comando impide que alguien vea las contraseñas de configuración en ejecución, o sea, el running config, ¿no? Esta pregunta es muy similar a la pregunta 24 que hemos contestado antes. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 32, y dice: una la descripción con el modo de iOS relacionado no se utilizan todas las opciones. Ok, aquí les muestro las alternativas con las opciones. Listo, y la respuesta es: empezando por el modo de exit de usuario, es lo más básico de lo básico, y es la primera entrada que uno obtiene al ingresar a un dispositivo Cisco, y tiene pues una cantidad limitada de comandos de monitoreo básico. Como ya hemos visto antes en otra pregunta, pues se puede reconocer con este símbolo de mayor. Luego tenemos el modo de exit privilegiado, que se caracteriza por el símbolo este de numeral o michi, o como le llamen, ¿no? ¿Cómo podemos ingresar ahí? Pues con el comando enable, que está aquí más abajo, justo lo menciona,
este comando enable que permite pasar del modo exe de usuario al modo exe con privilegios. Y por último tenemos el modo de configuración global, en el cual se caracteriza por esta palabra entre paréntesis que es config, y desde aquí se van a poder realizar cambios de configuración que van a afectar directamente a la operación del dispositivo, ya sea un switch o un router. ¿Cómo podemos ingresar a este modo? Justamente con el comando configure terminal, así como se puede ver aquí, o de manera abreviada config-t. Y bueno, como curiosidad, esta palabra iOS, no sé si les suena, es como lo llama Apple al sistema operativo de sus celulares, pero este acrónimo para Apple significa iPhone Operating System y se escribe con la I minúscula. Sin embargo, en Cisco, ese acrónimo que se escribe todo con mayúscula significa Internet Work Operating System. En otras palabras, el nombre Cisco iOS es el nombre del sistema operativo que manejan los dispositivos Cisco, que no tiene nada que ver con Apple más que su similitud de sus acrónimos, ¿ok? Listo, vamos con la última pregunta, la pregunta 33, y nos indica aquí cuáles son los dos nombres de host que cumplen las pautas de convenciones de nomenclatura en dispositivos con Cisco iOS. Elija dos opciones y las respuestas son la primera y última opción. Para ello nos vamos a situar en la sección 2.4 configuración básica de dispositivos en la parte de nombres de los dispositivos. Aquí nos brinda pues unas pautas para colocarle un nombre a un dispositivo. Como primera regla tenemos comenzar con una letra. En este caso pues todos cumplen con esta pauta, así que no hay problemas. Luego nos indica no contener espacios, por lo que la cuarta opción HO Floor 17 pues queda descartado. Luego nos indica finalizar con una letra o dígito, por lo que la segunda y tercera opción quedan descartados porque terminan con un signo de admiración y un símbolo de paréntesis correspondientemente. Nos quedaría la primera y última opción, vamos a ver si coincide con todo, utilizar únicamente letras, dígitos y guiones, por lo que la primera y última opción siguen cumpliendo, y por último tener menos de 64 caracteres de longitud, que también lo están cumpliendo. Entonces por eso la primera y última opción son las correctas. Perfecto, y hemos culminado, le damos a enviar, listo, nos da un aviso, calificar evaluación, y como pueden ver todo está al 100%, ¿ok? Si les ha gustado esta dinámica, denle mucho amor, suscríbanse al canal para no perderse de más, y nos vemos muy pronto en otro video, así que chau chau.